a la palabra en el libro de Isaías. Quiero empezar con eso, porque en el libro de Isaías 1:21 el Señor hace reverencia de algunas cosas que yo quiero que veamos. Mire lo que dice la palabra. Yo le puse ahí entre corcheas, puse algo ahí para ir definiendo, identificando algunas cosas. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Y ahí usted mira que está entre corcheas, pero esto de ramera se lo está hablando a la iglesia prostituta, a la iglesia que se ha corrompido en este tiempo. Mire lo que dice, tú, la ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Isaías le está hablando al pueblo de Israel, pero que también es figura de la iglesia, que somos nosotros. Pero sigue diciendo más adelante en el 22, tu plata se ha convertido en escorias. Oiga esto, perdió su brillo. Es algo que tenía un valor, pero que ahora había dejado que se contaminara. Tu vino está mezclado con agua. Y cuando hablamos de vino, estamos hablando del gozo, pero que lamentablemente, últimamente, lo han mezclado. Y si algo aborrece de Dios, es las mezclas. Y por eso han llevado, hermano, a la iglesia de este tiempo, oiga bien, han quitado el gozo del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo, y han estado llevando otro tipo de espectáculos para hacer reír o para divertir o entretener a la gente. Entonces tenemos que ver en esta hora, porque por eso es que ahora en la iglesia podemos ver tanta confusión, y lo que podemos observar, y yo siempre lo he dicho, venimos viendo lo que son clubes sociales, pero necesitamos entender que lo que necesitamos de veras es pararnos y preguntar por las sendas antiguas para caminar por ese caminar que el Señor deja en su palabra. Pero sigue diciendo en el versículo 23, dice, tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos causa de la viuda. Esta es una iglesia que entró en avaricia y se olvidaron de hacer el bien. Pero si se da cuenta, fue una iglesia que el Señor le dice desde el principio, oh, tú que eras fiel desde el principio, que había equidad, que eras justa, ahora te has apartado y te has olvidado de hacer las cosas que empezaste a hacer al principio. Mire, el evangelio no es, hermano, para que nos reunamos domingo a domingo. Por eso nosotros tenemos diversas actividades, y el principio básico de nuestra reunión es el centro, es Cristo Jesús. Sí, pero cuando hablamos de discipulados y nos congregamos en una casa para orar, es también para recibir esa enseñanza, y esa enseñanza es la palabra, la leche, la que nos va a hacer a nosotros en nuestros huesos. La leche, hermano, es la que le va a dar vida y va a fortalecer nuestros huesos, y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que fortalecer, y es por eso que cada reunión que nosotros hacemos tenemos palabra. Tenemos palabra, tenemos palabra. Y mire, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor va a empezar a procesar a su iglesia y la va a crisolar, la va a pasar por el crisol. Y eso fue donde esos son los versículos principales, pero quisiera hablar un poco acerca del crisol. El crisol, hermano, en hebreo se pronuncia masref, que es crisol del verbo saraf, que también significa fundir. Fundir mentales es refinar, pero que también es probar. Mire, ya le voy a explicar esto. Recipiente que se usaba para refinar metales preciosos, lo que menciona la Biblia, servía para refinar la plata, pero que también servía para refinar el oro. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo, que es el crisol, y por donde va a pasar la iglesia, es un instrumento que Dios usa para probar. Entonces, las pruebas
son un crisol, pero también la iglesia que no quiere despertar en este tiempo y que va a pasar la gran tribulación, también va a pasar acrisolada. Todavía va a pasar el tiempo de prueba por 7 años, que son la gran tribulación. Ahora, mire pues, viendo este tipo de cosas, cómo Dios entonces compra una iglesia. Esta iglesia ama a Dios y de repente el enemigo entra, se infiltra y empieza a poner escoria en aquella iglesia, en aquella mujer tan bonita. Miremoslo mejor a nivel personal. Una mujer fue comprada por precio de sangre y le llaman que es la novia, la que va a ser esposa. Pero esa novia se empezó a ensuciar, se empezó a dejar crecer el pelo, no se bañaba, figura del agua. Y le empezaron a salir piojos, le empezaron a salir liendres, empezó a sudar, no se bañaba y y no se cambiaba de vestidura, empezó a heder. Y esa es la iglesia que, aunque brille por fuera con muchas cosas, espectáculos, grandes teatros, grandes situaciones, no es la misma que Dios está viendo con sus ojos. Pero los que somos hijos de Dios, la iglesia que es hija de Dios, entonces el Señor aún más quiere sacar más brillo en ti, y entonces permite que el crisol, la prueba, pase por tu vida y te empiece a quitar toda aquella escoria. Oiga, esto está bien tremendo. Entonces, para nosotros, el crisol van a ser las pruebas, porque estamos esperando al amado. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que unos 3 nada más lo estamos esperando. El resto, los que no están esperando la venida del amado, lo mismo le da limpiarse hoyos, no. Estar buscando la santidad, practicando la santidad o no. Entonces el Señor permite estos crisoles y los vamos a ir viendo uno por uno. Mire, el crisol, dice Proverbios 27:21, dice: en el crisol se prueba, ¿qué dice? La plata, y en el horno el oro. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo, dice: y al hombre la boca que le alaba. Ustedes se recordarán de aquel pasaje donde el Señor habla de un pueblo. No, este pueblo de labios me honra. O sea, lo que está fue un crisol, y dijo: oh, este pueblo solo me dice que me ama, me adora, pero del diente al labio, porque su corazón está lejos de mí. Entonces lo que Dios estaba haciendo, pasar un crisol. Entonces cuando nosotros le damos una alabanza a Dios, entonces el Señor pasa su crisol y estás viendo si lo que tú le estás dando es genuino o es falso. Empecemos por ahí. Entonces el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca que le alaba. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que día a día que nosotros queramos venir a alabar a Dios, tenga en cuenta de que Dios pesa las intenciones y está pasando crisol con todas las actitudes, las intenciones que usted tiene para darle la honra y la gloria a Él. Mire, eso está bien tremendo. Miremos otro proverbio. Dice: el platero agarra el crisol y pone la plata. Y llega a un punto donde las escorias empiezan a salir. Empiezan a salir, hermano, y empiezan a flotar. Entonces el platero empieza a apartar esa escoria. La empieza a agarrar con una palita o con una cuchara y la empieza a quitar de ahí. Pero todo eso eso es producido por el fuego. Y este proverbio lo que dice: quita la escoria de la plata y saldrá una laja para el fundidor. En otras palabras, Dios, cuando permite que haya pruebas sobre tu vida o que te llenes del fuego el Espíritu Santo, el Señor, que es el platero, que cuando está en su punto la plata, al platero le preguntaron: mira, platero, le dijeron, ¿cómo sabes que la plata está en su punto? Y el platero respondió: yo estoy horas y horas delante del crisol viendo que la plata se derrita hasta que le quito toda la escoria, y hasta que yo me reflejo en esa plata, esa es la señal que la plata está lista para hacer joyas.
En otras palabras, lo que hace el Señor es que permite que las pruebas, el fuego del Espíritu Santo y todo lo que se refiere a purificación de nuestras almas, Dios está pendiente de tu vida y está, hermano, quitándote las escorias que te quitan el brillo. Y que después de un proceso doloroso, tal vez después de un proceso difícil, Dios saca de ti una joya reluciente y te pone a brillar en los lugares, hermano, para que pueda ser visto, porque esa es la gloria manifiesta de Dios. Por ejemplo, hermano, mire, ¿quién daba algo por aquel que fue borracho y que se quedaba tirado en las calles? Hermano, tú pasabas, lo mirabas, hermano, y hasta lo pateabas porque no te dejaba pasar. Pero viene una vez el Señor y lo tomó aquel borrachito, le hablaron del Señor, el Señor dio su vida por él, rescata su vida, va a las aguas, hermano, lo restaura. Y de repente aquel borrachito, ex borrachito, ya no se ponía a tomar. Ahora ese borrachito andaba con su Biblia bajo el brazo. Y ahora ese borrachito ya no era el mismo que se quedaba tirado en aquel lugar, sino ahora es un borrachito que andaba dando testimonio de lo que Dios podía hacer y de lo que Dios puede hacer. Entonces, así éramos muchos de ustedes. Mire, por ejemplo, Pablo le dice, es que ustedes erais, dice, algunos de ustedes erais, y erais es tiempo pasado. ¿Y qué dice? Algunos de vosotros erais borrachos, algunos de vosotros erais afeminados, algunos de vosotros erais homosexuales, algunos de vosotros eran adúlteros, algunos de vosotros eran y empieza a definir, ustedes eran, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque la borrachera, lo afeminado, lo homosexual, lo adúltero, esas escorias, ahora el Señor se las quitó y ahora sacó su alma. Y la pasó por el crisol y ahora los puso como la naturaleza divina. Porque somos imagen y hechura, hermano amado. Y entonces el Señor, cuando nos pasa por el crisol, nos va quitando todas aquellas cosas. ¿Acaso, hermano, no, el Señor no permite que a veces nosotros somos llenos de situaciones, nos enojamos por un montón de cosas? Y cuando pasamos el tiempo de la prueba, antes éramos mañosos en algunas cosas y el Señor permite que pasemos pruebas para que después, hermano, nos quite esa escoria. Le voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo, como aquel jovencito, que la mamá le sirve su comidita, la mamá está ahí, hermano, horas y horas cocinándoles, y le cocina una sopa o lo que sea. Bueno, y se la pone al hijo. Y el hijo, cuando usted se la pone, cuando la mamá se la pone, viene el hijo, no me gusta, y la hace a un lado. Oiga esto, eso se llaman mañas. No sé cómo le dirán en su pueblo, eso se llaman mañas. Y de repente ese jovencito, esa jovencita sale de casa y se empieza a enfrentar a la vida, hermano, y no sabe ni cocinar, o no hay. Empieza a anhelar aquella sopa que la mamá en algún momento le puso en la mesa. Entonces, ¿pero dónde va a reaccionar? En el momento donde llegó, hermano, la escasez, donde llegó la prueba, donde llegó el crisol. Y entonces ahora regresa con su mamá. Ahora sí, mamá, servime 2, ya no me sirvas un plato, ahora servime 2, le va a decir. Porque así somos los humanos. Mire, cuando tenemos mucho, empezamos a derrochar. Cuando no tenemos, empezamos a llorar, empezamos a anhelar aquello que tiramos. Entonces, la escoria es necesaria que salga de nuestras vidas. Y la escoria denota de desechos de basura y que literalmente es una limpieza que se hace al quitar aquellos residuos que están estorbando. Esto es aquello que se desechaba al limpiar de pared. Aquí hay una palabra hebrea, pero que significa purificar todo lo que está alrededor. La escoria. La escoria, si lo aplicamos a nosotros, la escoria, si usted no se baña, usted va creando con el sudor y la tierra, va creando atrás de las orejas mugre.
¿Sí? Si usted juega con la tierra en las uñas, va creando tierra, mugre en medio de sus dedos y sus uñas. Y eso es escoria. Y esa escoria es falta de higiene, ¿verdad? Entonces, esa es la escoria que hay que quitar de nuestras vidas. Pero a nivel alma, hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitar. A nivel alma hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitar. Mire, una de las cosas es de que, por ejemplo, en las iglesias a veces no nos sentimos bien, pero no es porque algo esté mal, sino simplemente es porque estamos llenos de escoria. No nos sentimos bien porque algo no nos gusta, pero no es para que nosotros nos guste algo, sino es porque tenemos que venir definidos a que venimos a buscar a Dios y no venimos a buscar al hombre. Y cuando no buscamos a Dios, entonces sí vamos a poner nuestra mirada en el hombre. Pero eso es parte de tanta escoria que nos han puesto en nuestra vida. Por ejemplo, la escoria que más nos cuesta quitar muchas veces es el orgullo, ¿no es cierto? A veces es el orgullo, aquel orgullo que nos infundieron desde niños, y los padres, en vez de limpiarnos y nos hubieran dicho: mira, hijo, sea humilde, pide perdón. No, ¿saben qué nos decían cuando estábamos pequeños? En mi caso, no sé si en el suyo, me decían: si venís golpeado, encima yo te pego otra, me decían. Así me decían. ¿Qué me decían a mí? Pero esa era escoria, y eso fue creando un gran callo en mi alma. Entonces yo tenía que ver cómo me defendía. ¿Sabe qué decía mi papá, que en paz descanse? Me decía: mira, me decía, yo de la cárcel te saco, me decía, pero del cementerio no. Mire los consejos, pero esa es la escoria. Mire, la escoria la podemos ver a gran magnitud. ¿Cómo me puede explicar usted que si estamos predicando a Cristo en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, ahora estén dejando entrar un montón de inmoralidades adentro de la casa? Y que esa escoria, en vez de que la luz de Cristo brille, está brillando la escoria y a la gente le aplaude. ¿Cómo podemos explicar eso? Es porque Dios habla ahí en Isaías: tus gobernantes ahora se venden, ahora son ladrones, ahora son corruptos, ahora. ¿Por qué? Porque los ministros estamos aquí parados para predicar la palabra, y una palabra que te lleve a la santidad, una palabra que te purifique, una palabra que bote la escoria, no para que te pongamos más escoria. Porque el que es ovejita necesita ser apacentado, pero el que es cerdito necesita una pocilga. La naturaleza cambia. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, cómo está la escoria del mundo, y saber discernir las cosas que allá afuera se están dando, y que aún en muchas iglesias está dentro de esa escoria, y que no nos alcance a nosotros. Porque la escoria del humanismo es aquella de que porque son compadres, de porque son amigos, de porque que Dios es bueno, Dios es amor, y hermano, y empiezan a crear la doctrina del humanismo. No, que los jóvenes se diviertan. Pero yo no encuentro en la Biblia que haya un evangelio para jóvenes. Yo no encuentro en la Biblia donde hay un evangelio para niños. Yo no encuentro una Biblia donde diga que hay un evangelio para adultos y que el evangelio es aburrido. Yo lo que encuentro es que en la Biblia dice que el evangelio es un evangelio de santidad, y que nada tiene que ver la iglesia con el mundo, según lo que dice Santiago 4. Entonces, con ese orden de ideas, hermano, necesitamos limpiarnos. Job sabía esto, porque Job dijo, pasando aquella prueba, dijo: no, yo quiero que Dios me acrisole. Ustedes ya me juzgaron, pero mira lo que dice Job ahí, 23:10, dice: mas Él conoce todos mis pasos. Dios sabía, porque desde el principio, cuando Satanás habla con Dios, Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Dios conocía sus pasos. Pero mire qué atrevido Job dice: que me prueben en el crisol y saldré como el oro puro. Ahora,
¿Y lo probó Dios, sí o no? Sí, sí lo probó. O sea, permitió que la prueba llegara y salió como oro puro, refinado, sí. Entonces, ahora, después de pasar ese acrisolamiento, después de pasar ese crisol, dijo Job: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó un proceso de prueba. Pasó un proceso difícil donde Job tenía todo, hermano. Era un hombre millonario, tenía hijos, tenía ganado, tenía de todo, hermano. Era un hombre donde él se describe. Antes yo le daba trabajo a aquellos jóvenes, a los padres de esos jóvenes, y ahora esos jóvenes me maldicen, dicen parafraseando la palabra. Pero Job tenía. Y hermano, Dios lo amaba. Le dijo... Por eso, mire, le digo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro, hombre recto, justo. Y usted se sabe la historia. Pero déjamelo a mí y vas a ver que te va a maldecir en tu propia cara. Y hermano, y Satanás se le fue con todo, que le quitó bienes materiales, le quitó a su familia y lo dejó a él y a su esposa nada más. Pero ese proceso haber sido de años y haber sido doloroso. Pero Job, en medio de las circunstancias, en medio del acrisolamiento, en medio donde después de tener un palacio, una casa grande donde tenía siervos y siervas, ahora estaba tirado en un lugar donde había lodo, donde había ceniza, y con un tiesto se estaba rascando aquellas enfermedades que Satanás había puesto sobre su vida. Ya no tenía nada. Llegaron sus amigos y dijeron: no, este no es el Job que nosotros conocimos. Y esos hombres conocían de palabra, hermano, porque lo juzgaron bien. Y empezaron a hablar y a hablar. ¿No será que hay algún pecadito escondido por ahí, Job? ¿O qué pasó? Y los hombres tenían palabra. El Señor lo defiende. Pero fíjese que me llama mucho la atención de Job, porque esa joya que estaba ahí ya estaba llena de escoria. Y el Señor permitió que pasara ese acrisolamiento, que pasara por el crisol, y que después de todo eso probó su alabanza de su corazón. Porque nunca renegó de lo que estaba pasando. Aún la esposa le dijo: bendice a Dios y muérete, le dice unas versiones en la Biblia de las Américas. En otras Biblias dice, en otras versiones dice: maldice a Dios y muérete. Y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Y él le dice: como mujer necia has hablado. ¿Acaso hemos de recibir solo las buenas cosas que Dios nos puede dar? Si Dios dio, Dios quitó, y sea su nombre alabado. A veces en medio de la prueba, en medio del crisol, a veces cuando estamos en aquellas situaciones, a veces lo que sale de nuestros labios no es una alabanza pura, ¿no es cierto? Señor, yo te amo, y aunque yo me muera en tus manos, quiero estar. ¿Verdad, hermano? A veces, tal vez, nuestra alabanza se pierde. A veces, en vez de nosotros alabar a Dios, maldecimos el día en que nacimos, como cuando muchos dicen: es que maldigo el día que te conocí. Le dice la esposa al esposo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque está maldiciendo. Pero este hombre dijo: no, él conoce mis pasos, que me pase por el crisol y saldré refinado como el oro puro. Y salió refinado, hermano, que después los amigos que tanto hemos criticado, los predicadores, sacaron una ofrenda para Job, y con esa ofrenda él se levantó y el Señor le restauró todas aquellas cosas que había perdido. La Biblia dice que 3 veces más de lo que había tenido. Entonces, el acrisolamiento, pasar por el crisol, hermano, es únicamente la purificación de nuestras almas, de nuestras vidas, para sacar un carácter aprobado. Pablo decía en una de sus epístolas que la prueba produce paciencia, la paciencia produce, ¿qué dice? Sí, para llegar a un carácter aprobado, pero habían 4 cosas. Después de paciencia,
lo llevaba a un carácter aprobado, pero el carácter aprobado era a nivel alma. Yo no sé cuántas cosas pasó Pablo, hermano, que la prueba le produjo una cosa y lo llevó a otra hasta llegar a ser una persona madura. Y a veces la iglesia tiene que pasar acrisolamientos, tiene que ser acrisolada, pero para sacar aquella escoria y para limpiar y para salir aprobada. ¿Aprobada para quién? Para Dios. Mire, una persona que todo lo ha tenido, que todo lo ha agarrado fácil, no valora, no le da el mismo valor a las cosas. Cuando te dan algo, no lo valoras. Cuando a ti te cuesta, hermano, lo cuidas con todo tu corazón. Mire eso, como cuando uno le compraba un par de zapatos y uno estaba niño. Le compraron sus zapatos y qué bonitos los zapatos. ¿Te gustan, hijo? Sí, decía uno. Y al ratito los andaba metiendo en el charco, jugando pelota, hermano, haciendo los pedazos. A los 15 días ya no habían zapatos. Pero una vez que ganamos el primer chequecito, vaya, mijo, ya es hora de que usted aprenda a comprar sus cositas. Compre usted mismo sus zapatos. Uno los compraba y uno los pasaba hasta limpiando. Ya uno iba a la escuela y como no le alcanzaba para lustrárselo, lo que hacía uno atrás del pantalón se lo limpiaba así, ¿verdad? Y después todo lleno de todo sucio aquí atrás. Pero empezamos a cuidar. Y lo que nosotros debemos de hacer para nosotros valorizar aquellas cosas, tenemos que aprender a cuidar. Amén. Entonces, mira pues. El evangelio es gratis. El evangelio no se vende. El evangelio es gratis. El evangelio no se vende. La salvación es gratis. ¿Verdad? El evangelio la salvación es gratis. El problema es que como es gratis, a veces derrochamos en esa salvación. Y como es gratis, hacemos lo que a nosotros se nos da la gana. Entonces el Señor, como sabe que es gratis la salvación, ya te rescató, ya te salvó. Entonces ahora Él permite que pases por el crisol para sacar carácter espiritual en tu vida. Y te empieza a dar experiencias y te empieza a pasar por diferentes pruebas para que después salgas aprobado y salgas como un general, como un guerrero de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Por eso, hermano, todos los ministros que anhelan este ministerio pagan un precio. El Señor pagó un precio en la cruz del Calvario por obtenerte a ti como joya preciosa. Pero tú como joya, hermano, veniste, no sé, dice la Biblia que nos sacó del fango cenagoso. Imagínense cómo veníamos llenos de escoria. Y ahora el Señor nos toma y ahora nos empieza a limpiar con amor. Pero como somos bien mañosos, no queremos, no Señor, con eso no te metas, quítate de ahí, un momento. ¿No quieres que yo te la quite con amor? No. Ok, vámonos para el crisol. Y te meten, hermano, mire, ¿usted se recuerda cómo metieron a aquellos amigos de Daniel en el pozo, en el horno recalentado 7 veces? ¿Cómo los metieron? Atados de manos y de pies. Y cuando los tiran al horno, lo único que se queman fueron las ataduras. Y ellos andaban caminando allá adentro y un cuarto ángel andaba con ellos. Entonces el horno, el crisol únicamente va a quitar tus ataduras. Y te va a hacer fuerte, te va a hacer maduro, te va a hacer responsable, hermano, vas a entrar a otra dimensión. Mire, es como cuando alguien está de noviecito con alguien, que besitos por aquí, que besitos por allá. Después que se casan y que se van a vivir a su nidito de amor, hermano, y empiezan a venir los viles, el hombre ya no está por besar ni por nada. El hombre está que le tiembla todo porque tiene que pagar los viles y llevar la comida de la esposa y el hijo, porque adquirimos responsabilidades. Entonces en el cristianismo, los que son joyas pasados por crisol, es aquella iglesia que empieza a adquirir responsabilidades. Y a veces Dios, como le pasó a Jonás, hermano. Jonás, ¿te vas para Nínive? No, yo agarro para otro lugar. Vaya. Y hermano, y se le desata una tormenta y lo tiran hasta que vino un animal grande, dice la Biblia, monstruo marino, y se lo tragó. Y ahí clamó a Dios. Y ahí, hermano, lo fueron a vomitar. Ahora sí,
Jonás llegó y empezó a trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque lo acrisolaron. Dice la Biblia que llegó hasta las partes más profundas del Seol, ese monstruo. En otras palabras, hermano, pasó un crisol. Dice que clamó ahí. A veces lo que más nos cuesta es la obediencia. Y el mismo Cristo dice que desde niño, dice que a través del sufrimiento aprendió, ¿qué dice? Obediencia. Ahora, entonces, para salir aprobados y decir que somos hijos de Dios, miren lo que dice Romanos 5:4, y esa firmeza nos permite ser aprobados por Dios cuando estuvimos en diferentes pruebas. Y al ser aprobados por Dios nos llena de esperanza, hermano. Es que qué lindo es que Dios te mire con ojos y te diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, estás aprobado. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Tienes identidad de hijo? El problema es que si tú no actúas como hijo del rey, el problema es que si nosotros no nos conducimos como hijos de Dios, estamos perdiendo la identidad de hijos y estamos poniendo en vergüenza lo que decimos ser. Pero cuando nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de todo, nos preguntan o nos dicen, o a los jovencitos que tienen ahora una situación bien difícil donde invitan a los jóvenes a pecar, donde los invitan a llevárselos a hacer cosas indebidas, y ellos se paran y dicen, no, mi identidad, soy hijo de Dios y no puedo ir porque soy cristiano. Yo no puedo hacer drogas porque soy cristiano. Entonces salen aprobados y es cuando Dios se alegra. Cuando los jovencitos dejan de decir malas palabras. ¿Y tú por qué no dices malas palabras? Porque soy hijo de Dios. Sales aprobado. Cuando dejan los jovencitos de escuchar música mundana y empiezas a escuchar música, alabanzas que agraden a Dios, y los demás jovencitos te dicen, ¿y por qué no escuchas esta música? Porque soy hijo de Dios. Entonces Dios te va a ver con ojos de misericordia y va a decir, este es mi hijo. Porque no lo estás poniendo en vergüenza, ni te estás avergonzando de las cosas de Dios. Salimos aprobados. Y así podemos hablar de diferentes pruebas. Pero Dios, cuando no agarras algo que no es tuyo, sales aprobado. Cuando tú tienes algo que no te pertenece, cuando tú te dejan algo ahí y tú sabes que no es tuyo y tú lo agarras, no pasas la prueba. Le pasó a este hombre Acán cuando deseó en su corazón los mantos babilónicos, los lingotes de oro. Lo vio y dice que lo deseó con todo su corazón. No pasó la prueba. Los agarró, se los llevó y los fue a meter abajo de la tienda de su casa. Y eso, cuando nosotros no salimos aprobados, no pasamos ese crisol de aprobamiento. Entonces Dios permite que se paguen las consecuencias de las cosas. Porque ¿cómo pagó las consecuencias esta familia? Muriendo. Pero Dios quiere que nosotros salgamos aprobados. Mire, este versículo me impactó mucho. 2 Corintios 8:2 dice, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Hermano, usted no ha visto gente que ha pasado situaciones bien difíciles y está sonriendo. Mira, a mí como pastor me ha tocado ir a orar por gente que tiene cáncer y que se está muriendo. Y cuando yo llego, pastor, qué bueno que vino, gloria a Dios. Y uno espera que esté con la carita así, muriendo y riéndose. Y ellos contentos. ¿Y cómo se siente? Fortalecida, porque si me muero, me voy con mi Dios. Una vez fuimos a visitar a una hermana. Hermanos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Y la hermana feliz. El esposo y la esposa no tenían trabajo y ellos felices. Y ya comieron. Anoche sí, hoy no. Pero Dios nos permitió ayunar. Y estaban felices. Saber cuánto tiempo teníamos de no ayunar y eran como las 2 de la tarde. Mire, están ayunando. Gloria a Dios. Entonces, les dejamos una ofrenda. Gloria a Dios, mire, Dios ya nos proveyó. Me dijo, ahorita vamos a ir a comprar el mandado de la casa. Pero estaban felices.
Porque las cosas pasajeras, las cosas que vienen como prueba, no les hacen daño. ¿Por qué? Porque hay un gozo adentro de su corazón. Porque, hermano, mire, aprendieron. Y esos de Corintios dice, a pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices. Ojo acá con esto otro, dice, y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. ¿Quién hace eso? Es cosa de locos. ¿Y saben qué pasó ahí? Que esta gente se supieron desprender de las escorias. No, ya esta escoria ya no la quiero. No, esto no es mío, ¿para qué lo agarro? Hermano, aprendieron a ser felices. Por eso una de las epístolas que le dice al pueblo, le dice, hermanos, aprendan a estar contentos con sustento y abrigo. Pero no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque está lleno de escorias. La escoria es la vanidad, la escoria del que yo quiero, la escoria del que quiero tener mejor casa. Y mire, te voy a decir una cosa, el evangelio es un equilibrio. No estoy diciendo que no anheles una mejor casa, no estoy diciendo que no anheles un mejor carro, no estoy diciendo que no anheles un mejor trabajo. Lo que sí tienes que tener cuidado, que esas cosas vayan tomando el lugar que le pertenecen a Dios y que por esas cosas tú dejes de buscar a Dios por buscar esas cosas. ¿Por qué? Tito les dijo, amado, yo anhelo que seas próspero, como en todo, como prospera tu alma. Entonces nuestra alma tiene que ser acrisolada y pasar el tiempo, el proceso de prueba. Y todas las cosas que salen aprobadas son aquellos productos terminados que salen a la venta. Tienes que pasar un proceso de control de calidad. Que cuando decimos nosotros somos hijos de Dios es porque lo somos. Donde nos paramos, ahí somos porque brillamos. La luz de Dios está en nosotros. Pero estos hombres habían sacado todo aquello de lo que estaba muchas veces estorbando adentro de sus corazones. Me imagino que estos de Corintios llegaron momentos difíciles en su vida, donde Dios, tal vez ellos eran felices con todo lo que venían haciendo. Tal vez ellos eran felices con todas las situaciones, los rituales y lo que hacían. Pero de repente dijo Dios, bueno, es una iglesia que yo compré con la sangre de mi hijo. Así que los vamos a pasar a cambiar de dimensión. Ahora, aquellas cosas que los hacían felices dejaron de hacer efecto en ellos. Ahora su felicidad estaba en que eran hijos de Dios y que la presencia de Dios era la que producía vida y felicidad. Era la que producía gozo. Hermano, mire, cuando nosotros entramos en esa dimensión, tú no te vas a preocupar por el día de mañana. El Señor se los quiso hacer ver a sus discípulos cuando empieza a caminar con ellos y les dice, miren las flores del campo, pero ni Salomón con tanto dinero se pudo vestir como ellos. Miren las aves de los cielos, no trabajan, mas sin embargo comen, se alimentan. En otras palabras, no le estaba diciendo a ustedes, miren, ustedes no trabajen. No, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es que tenían que dejar aquella escoria, aquello que te deslumbra. Los deslumbres que el enemigo trae para robarte la paz y robarte la bendición. Y que tú vayas sobre otras cosas, que persigas las riquezas, que persigas la vanagloria, que persigas aquellas escorias del mundo y no persigas la santidad, que es lo que Dios te está dando. A veces terminamos arruinados, hermano, por perseguir cosas que no nos van a edificar. ¿Usted se imagina cuánta gente, cuántos divorcios hay a causa de las finanzas? ¿Usted se imagina cuántos divorcios hay por perseguir cosas terribles? Ayer estaba en el lago cuando me llamó alguien y me dice, hermano, quiero que ore por mí. Un hermano que no se congrega en esta iglesia. Y empecé a orar por él. Me quedé un ratito ahí en el lago y oré por él.
en una llamada de larga distancia. Pero él, cuando se casó con su esposa, le dijo: ¿sabes qué? Métete a estudiar tú y yo me voy a quedar trabajando. Y él, en su esfuerzo, con lo poco que hacía, logró poner un su pinchazo. Entonces él empezó a trabajar en ese pinchazo, y él aportaba para que su esposa siguiera trabajando. Él era cristiano, ella también, cuando se casaron. Con el tiempo, la esposa se graduó de licenciada. Entonces le decía a él: mira, mi amor, vamos a tal lugar. Y él llegaba todo sucio, ¿eh? Entonces a ella cambió de categoría, por decirlo así. Aquí tal vez no es tan marcado, pero en nuestros países sí. Y ella cambió de categoría y dejó de asistir a la iglesia. Pero él cerraba el pinchazo y se iba para la iglesia. Y hermano, y se dedicaba a buscar de Dios. Pero el hombre era feliz. Hasta que la mujer, hace un par de días, le dijo: mira, ¿sabes qué? No somos iguales, tú y yo no compartimos nada. Tú, cuando te digo que vamos a salir, todo siempre está sucio, lleno de grasa, lleno de esto. Y mira yo, o sea, no somos yugos desiguales, le dijo la mujer. Así que yo me voy con otro que es de mi misma clase, y se fue con otro muchacho que era licenciado y se la llevó. Y le dijo: mis hijos tenían 2 nenes, uno de 4 y uno de 7. Mis hijos te pueden quedar. Y entonces me llamó el hermano y me contaba la experiencia. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque a veces nos deslumbran las cosas. Ahí llevas buen futuro, mija, con ese casate. Y el temor de Dios. Y tal vez ese hombre, tal vez no es ni cristiano, tal vez es un borracho, drogadito, alcohólico, marihuano. Y tal vez lo que va a hacer es que le va a pegar unas grandes somatadas a su hija porque no tiene el temor de Dios. A veces pensamos, nosotros nos dejamos deslumbrar. No, con aquel lleva buen futuro. De buenas familias es aquel, con aquel casate. ¿Y por qué no miramos si tienen el temor de Dios? ¿Por qué no le oramos al Señor para que las personas que se van a casar con nuestros hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios, temerosas de Dios? Ese debería ser nuestro anhelo. Pero nosotros nos deslumbran otras cosas. No, es que a mi hija sí le doy permiso porque el muchacho es hijo del fulano de tal. Hermano, sinceramente, eso significa de que en nosotros, todavía en nuestro corazón, hay escoria, y ponemos nuestros ojos en la escoria y no en las cosas santas. Nosotros tenemos que entender estos principios. Yo siempre he dicho, si alguien tiene a Cristo, la tiene hecha. Si hay alguien que tiene temor de Dios y se mete con Él, la tiene hecha. No importa que le falte una pierna, no importa si le falta un brazo, porque hermano, es que es increíble que usted mira gente inválida trabajando, hermano. Usted mira ahí la otra vez me mandaron una foto de un muchacho que le falta un brazo y agarró la carreta y le pone un lazo, y con una mano y con el lazo, y ahí va trabajando. Y nosotros tenemos manos, tenemos pies, y todo se derrumbó. Ay, hermano, ya no queremos seguir adelante. Es porque nuestros ojos los hemos puesto en la escoria, nos hemos dado cuenta de la escoria, y nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Tienes vida, tienes esperanza. Tus hijos están vivos, tienen la esperanza de que algún día vienen a Cristo. Orar por ellos y atarlos al altar. Somos tan conflictivos nosotros. Ponemos tantas cosas para buscar a Dios, o para que otros busquen a Dios. Ay, no, es que no sé, es que tal vez sí. No, esa escoria, sacudámosla, metámonos al crisol de Dios. Padre, aquí estoy. Me decía un hermano, es que vengo de lejos. Me decía, gloria a Dios. Otro, y aquí, ¿dónde está el hermano? ¿A cuánto tiempo viene ese hermano Wilito? Más de media hora. Más de media hora.
Los hermanos Zacarías, ¿a cuánto tiempo? 45 minutos. Hay otra familia que viene como a 45 minutos también. Y aquí están, buscando de Dios. Hay otra gente que viene 1 hora cuando vienen de Boy. Entonces, hermano, pero aquí está. Ahora, pero cuando ya empezamos a poner condiciones para buscar a Dios, cuando ya empezamos a poner condiciones, hermano, yo creo que ahí es porque ya nuestra luz, nuestro brillo se está apagando y necesitamos salir aprobados para buscar a Dios. Mire, necesitamos ser conquistadores del reino. Necesitamos predicar la palabra, pero que digamos, heme aquí, Señor, yo voy. Necesitamos expandir el reino de los cielos. Necesitamos llevar una palabra de fe a donde vayamos con brillo. ¿Por qué? Porque ya fuimos pasados por el crisol, para que algún día nosotros digamos, como lo dice en Santiago 1:12, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio la vida, que es la corona prometida por Dios a los que le aman. Dichosos los que soportan la prueba. Dichosos los que soportan, el hombre que soporta la prueba con fortaleza, está fortalecido, como le dijeron a los de Corintios. Ustedes que han pasado diferentes pruebas, están felices. Ustedes de Iglesia Shalom, que han sido atribulados por una u otra situación, aunque no tengan ni un centavo en la bolsa, están felices, hay gozo. Ustedes que, hermano, mire, ¿acaso Dios no se sentirá orgulloso de un pueblo fortalecido que sabiendo que aunque no tenga, mañana va a tener? Usted no se da cuenta de que pero para ello nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro. Y todavía le dice a los de Corintios, ustedes que son pobres dan ofrendas como de ricos, les dice. Ustedes que son pobres dan ofrendas como de ricos. Se supieron despojar, porque supieron hacer, hermano, en el cielo tesoros. Y esos tesoros, por eso me llama la atención algo que le dijo Pedro: Señor, ¿y qué hay? ¿Qué nos vas a dar? Le dice, nosotros que hemos dejado todos. Y el Señor les dice, ustedes van a tener allá en la vida eterna y van a poder echar mano aún en esta vida de la vida eterna. Les dice, dándoles a entender que aunque no tengan, Dios les va a proveer. Aunque estén en situaciones difíciles, los va a fortalecer. Mano, mire, este es un evangelio en otra dimensión, un evangelio tal vez de locos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Cuando el Señor le habla a Pedro, Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo? ¿Dónde miro yo en qué se basa el evangelio? En que las almas aprendan a ser reposadas. Que las almas aprendamos a reposar y a esperar en Dios. ¿Sabe cuál es mi anhelo? Que cada vez que usted viene a la iglesia, usted salga reposado. Que tal vez trae alguna aflicción, tal vez trae alguna pena, tal vez trae alguna angustia. Usted salga de aquí y diga, qué lindo es mi Dios. Ese es mi anhelo. No que salga, es que y que salga todo eléctrico. No. Salga ahí todo eléctrico estirando la cara de un lado. No, que salga que se enamore del Dios que yo amo. Que usted diga, qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Qué Dios el que tenemos. Qué Dios tan lindo, tan misericordioso, que nos ama, nos bendice, nos habla. Ese es mi anhelo. Que usted no venga tanto por el hombre, que usted no venga tanto por lo que va a encontrar aquí, sino que usted venga porque su alma va a tener ese reposo, va a salir tranquilo, va a salir reposado, va a salir bendecido. Aleluya. Ese es mi anhelo. No vas a salir igual hoy. Vas a salir reposado, que aún en medio de diversas pruebas vas a ser feliz. Aún en medio del crisol, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la escoria que me quieres quitar? Yo voluntariamente te la doy. Tal vez te va a decir tu carácter,
Y le dices, Señor, es de carácter. Tal vez te va a decir tus malas palabras. Ay, Señor, perdóname por esta boca, pero aquí está, Señor, esas malas palabras, ayúdame. Tal vez es porque te gusta agarrar lo que no es tuyo. Señor, esta mano de gato que no se me quiere quitar, pero ahí está, te la entrego. Son áreas de la carne. Amén. Mire, hermano, qué bonito es ver familias en Cristo Jesús, donde en su familia hay paz. Donde en su familia los esposos en una mesa están comiendo frijolitos, tortilla, cafecito, panito, pero están en paz. Qué rico eso, hermano. Eso no se compara ni con todos los manjares que le puedan poner en la mesa. Que usted tenga paz. Tal vez hoy no tengas trabajo, pero mañana te van a llamar y te van a pagar más. Tal vez hoy estás pasando una situación difícil, pero mañana va a ser diferente. Después de la noche siempre viene la luz del día. Dios es bueno. Dios es bueno. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque después de la prueba recibirá como premio la vida y la vida eterna, que es la corona prometida por Dios a los que le aman. Nos despedimos de radio y de televisión. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a bendecir el nombre de Dios. Oh, bendito Dios.